Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy tenemos un nuevo proyecto, un proyecto que te va a encantar porque te va a poner a hacer ejercicio. Lo vas a poder usar haciendo ejercicio, corriendo en tu casa, porque es un short totalmente cómodo. Es un mini short pequeñito, bonito, es un concepto entre gris y militar. Es un short que te va a gustar y tiene un corte que le da forma a tu cuerpo, y yo sé que tú lo vas a disfrutar porque te estoy enseñando este tutorial paso a paso, detalle por detalle, para que tú aprendas a hacerlo conmigo. Espero que disfrutes este video y que sea de una gran ayuda para ti. Así como tú estás aprendiendo, yo también estoy aprendiendo contigo. Eso sí, te agradezco de todo corazón que te suscribas en mi canal Omar Enrique en París. Te suscriba, le dé me gusta, comente, porque yo sé que para mí eso es una ayuda bellísima, porque de esa forma vamos a ir creciendo y vamos a ir creando tutoriales todos los jueves. Bueno, espero que disfrutes este tutorial, que aprendas, lo repitas y lo repitas y que te dé dinerito, porque eso es lo que estamos buscando. Ve el video a continuación. ¡Comencemos! Este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy, paso a paso, mini short de hombre, ese toque militar con ese color gris. Eso lo que va a quedar es papá. Qué bello este short, de verdad, es cómodo, es muy cómodo y es muy agradable a portar. Y también si a ti te gusta hacer ejercicio, de verdad este short y te gusta trabajar la pierna, te gusta trabajar los glúteos, este short vas a tener la libertad de poder agacharte, porque este short es, de paso que sexy, es muy agradable. Y próximamente va a estar disponible en mi página web todos los patrones de los videos que estoy realizando, y esta es la forma como se va a colocar. Es el patrón que estoy usando para realizar este short. Y es la forma como se va a colocar. Y continuamos porque vamos a pasar para el tipo de material. Y el tipo de material que estoy usando es una tela poliéster. Así de sencillo. Y este es una malla poliéster. Y mira lo sencillo que es este próximo paso. Lo que hacemos es colocar el patrón. Eso sí, yo trato de economizar la tela para tener más producción. Mira, y te quiero recomendar este tipo de pesa. Pesa 1 kilito. Este círculo negro. Y de verdad es buenísimo. Mucha gente a veces fabrica sus pesas así con arroz y cosas así, pero yo te lo recomiendo porque la tela no se te mueve y puedes recortar con una tranquilidad que tu trabajo va a quedar excelente. No, pero entonces mira, estoy grabando el proceso de cómo lo recorto, así como lo hago con todos los videos, porque yo lo que busco es que tú aprendas y que tú veas cómo se fabrica el short desde el principio hasta el final. Es por eso que me dedico a grabar todo y cada uno de estos detalles que son importantes para el proceso de aprendizaje que tú te mereces. El detalle hace la diferencia. Entonces, bueno, así comencé a recortar todo, doblo la tela y pongo el patrón, pongo mi pesa y recorto. Aquí estoy trabajando y seguimos avanzando, y recuerda ser paciente con cada paso que nosotros estamos realizando. Esta escuadra que yo tengo aquí mide 10 centímetros, entonces la elástica me mide 4 centímetros. Si doblamos la tela, como lo estás visualizando en el video, sería 4 centímetros más 4 centímetros es igual a 8, más 2 centímetros de costura por donde va a pasar la máquina, tendríamos 10 centímetros que va a medir nuestro cinturón. Y continuamos y seguimos recortando los que son
el bolsillo. Seguimos recortando el bolsillo con mucha delicadeza y aceleramos el video para que tú veas cómo es nuestro proceso. Pero antes de seguir recortando, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Omar Enrique en París. Para mí es un placer contar con tu apoyo y que te agregues en mi canal y que te suscribas en mi canal y que me apoyes en mi canal. Y bueno, vamos a continuar viendo el video para que veas cómo es el proceso. Aquí doble la tela, ¿verdad? Porque esta es la parte que va a estar en la parte de atrás. Y yo voy a unir esta tela con la otra parte con la tela poliéster de malla. La voy a unir y bueno, y tomo mi tiempo para seguir recortando. Y aquí te muestro el proceso de cómo quedó, ¿verdad? Y cómo va a ser el montaje de este short. Mira que este short es espectacular. Me encanta este short de verdad. Es sumamente cómodo a colocárselo, me encanta. Y así va a quedar por la parte de atrás. Te lo presento así para que más o menos tenga la idea de cómo se está construyendo este proyecto. Y recorto aquí. Esto es muy importante, recortarlo con mucha delicadeza. Pero así te tiene que quedar. Y llegó la hora de nuestras amigas las pinzas. Lo que hacemos es organizar la parte de adelante de los bolsillos, ¿verdad? Medimos, colocamos. Esto está clarísimo como se visualiza en el video. Doblamos y colocamos las pinzas por donde vamos a pasar muy pronto la costura. Pero así exactamente se te tiene que quedar. Luego nos vamos por la parte de atrás, organizamos y fíjate tú algo muy importante. Yo estoy trabajando yo corté, ¿verdad? Tú viste cómo quedó, ahí lo pongo mal, después lo arreglo y así te tiene que quedar. Pero yo le agrego, adicional a esto, después que yo lo monto así, agrego esta parte y le voy a colocar las pinzas. Esto se va a ver que por la parte de adentro del short es como que si tú continuaras con la misma tela malla poliéster, ¿me entiendes? Pero se le está colocando arriba una tela adicional para que le dé esa parte como de diseño, de textura, de combinaciones de tela, algo así. Es de verdad primera vez que lo hago y me encantó. Y seguiré trabajando con esta técnica porque de verdad me parece que es de calidad. Y ahora que ya tenemos esto listo, sigamos con el siguiente paso. Y el siguiente paso es la configuración de esta máquina overlock. Te la muestro, mira, lo coloqué 4 y abajo dice 1. Y en la parte superior le coloqué 4, 4, 4 y vamos a coser por la parte donde colocamos nuestras amigas las pinzas. Bueno, por ahí vamos a pasar nuestra costura, así exactamente como lo estás visualizando en el video. Mira cómo quedó. Esto quedó bello, quedó bello. ¿A ti te gusta? Déjalo aquí abajo en tus comentarios si te gusta este proceso y si estás disfrutando aprendiendo conmigo. Y bueno, continuamos, quitamos las pinzas y cosemos. Quitamos las pinzas y cosemos y estamos uniendo todo lo que le colocamos las pinzas, como lo estás visualizando en el tutorial que estamos haciendo paso a paso. Y tú ves, continuamos cosiendo, quitamos la pinza y continuamos y cosemos. Así te tiene que quedar y estamos uniendo toda la pieza. Rápidamente lo presentamos. Mira cómo tiene que quedarte, mira la parte del centro. Y es importante que siga este paso a pie de la letra. Mira, ve, colocamos nuestra amiga las pinzas y doblamos la tela porque por ahí vamos a pasar nuestro pespunte y vamos a colocar la pinza. Y así te tiene que quedar, así tiene que quedarte. Y nos vamos ahora a pasar con nuestra máquina la recta. Y la configuración es que lo vamos a alinear hacia la derecha. Y el punto que vamos a trabajar lo vamos a colocar en 3, en 4. Y ahí lo que hacemos es comenzar a coser, comenzamos a coser con mucho cuidado, eso sí, vamos estirando y cosemos y por aquí cuando ya estamos terminando retrocedemos para asegurar la costura y mira cómo te quedó, te lo muestro y vamos a hacerlo con la otra parte también.
sabes que estoy trabajando las partes por separado, ¿no? Y cosemos y terminamos aquí. Mira cómo tiene que quedarte. ¡Excelente! Y bueno, llegó el momento de unir la parte de atrás del short. Lo que hacemos es presentar cara con cara y colocamos nuestras amigas las pinzas rápidamente. Mentira, hay que trabajar con mucha paciencia y nos aseguramos. Mira, a mí en particular te voy a decir algo. Cuando son uniones así, yo prefiero pasar la máquina recta y asegurar ese pedacito, pasarle un poquito y la costura muy delgadita, y eso me va a permitir a mí que coincida la tela con la tela. Siempre lo hago, soy un novato, estoy aprendiendo y busco la forma. Bueno, y fíjate que ahí me quedó un poquito movidita, pero siempre lo hago porque me gusta que quede el trabajo con mucha calidad y que quede bien. Y aquí vamos a hacer el pespunte, quitamos la pinza y retrocedemos para asegurar la costura y hacemos el pespunte porque esta es la parte del bolsillo. Y así te tiene que quedar. Hacemos el bolsillo izquierdo como el bolsillo derecho y así se visualiza. Y este es el resultado. ¿Cómo nos está quedando, no? Con un poco de paciencia el resultado será perfecto y tomamos el tiempo para colocar la tela para las tapas de los bolsillos y llamamos inmediatamente a nuestras amigas las pinzas para colocarlo del lado izquierdo, del lado derecho, colocamos las pinzas. Esto hace que el trabajo quede de calidad, la tela no se te mueva, y para aquellas personas que están aprendiendo como yo estoy aprendiendo es lo mejor. Las pinzas por todas partes. Y nos vamos para la máquina, la overlock, ya lista, preparada para comenzar a coser, por donde colocamos a nuestras queridísimas amigas las pinzas y comenzamos a coser con mucha paciencia. A pesar que el video se ve rápido, lo vamos a coser con mucha paciencia. Aquí en esta curva aceleramos, pum, y cosemos para que nos quede un trabajo excelente. Estoy bromeando. Y así te tiene que quedar, así te tiene que quedar. Continuamos cosiendo, preparamos y quitamos nuestra amiga la pinza. Vamos cosiendo con mucha delicadeza. Y aquí estamos uniendo la parte de atrás de nuestro short. Mira cómo se ve. Esto se ve, es bello. Y continuamos y vamos a unir lo que es la parte de abajo del mini short para hombre. Aquí lo que hacemos es unir, ¿no? Y luego que trabajamos con nuestra amiga las pinzas, verificamos que quede todo bien, que la tela no se nos haya doblado. Y por ahí donde vamos a pasar nuestra amiga la overlock. Aquí la tenemos preparando ya los motores porque ella va a coser derechito. Quitamos las pinzas. ¿Sabes que le coloco el dedito ahí para que no se me mueva? Y sigo cosiendo, y eso es para que quede la costura coincida, para que nuestra costura esté coincidiendo. Mira cómo se va a ver, cómo coincide. Vamos, Omar, vamos, muéstramelo. Así quedó. Mira, eso es lo que quedó, fue bello, papá. Estoy contento cuando veo estos resultados así, porque me encanta este proceso. Mira, en un video anterior yo te hice esta unión porque para mí es muy importante unir los bolsillos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Yo lo hice con la overlock, lo puedes ver en el short rojo, en el video anterior, que es un short rojo sexy. Bueno, yo lo hice con la overlock y aquí yo lo estoy haciendo con la máquina, con la máquina recta, y me gusta más trabajar con este tipo de y seguimos avanzando y ya casi terminamos, y llamamos inmediatamente a nuestra amiga las pinzas para unir lo que es la parte del lado izquierdo como la parte del lado derecho. Lo que estamos es uniéndolo, lo estamos uniendo para continuar y preparar nuestra máquina. Mira cómo te tiene que quedar, mira, te lo muestro con todos los detalles, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y aquí preparamos nuestra amiga la overlock para pasar la costura. Y ahí estamos dándole así, estamos mezclando, vamos uniendo, ponemos la mano, cosemos, pero ante todo suscríbete. Yo no sé si eso es fastidioso, decir, suscríbete. No sé si es malo pedir, pero uno a veces hace un esfuerzo grande a hacer estos videos, que uno lo que quiere es tener como esos suscriptores que se siguen, y eso como que lo va motivando a uno que realiza todo este proyecto para que ustedes aprendan y que también nosotros por lo
menos demos a conocer nuestro trabajo. Entonces yo quiero que tú me digas si realmente es bueno o malo decir que se suscriba tantas veces. Bueno, y continuamos, y eso, me lo vas a responder allá abajo en los comentarios, por favor. Y también le vas a dar me gusta, y también le vas a decir que nos suscribamos, por favor. Muchísimas gracias, se le quiere. Bueno, mira lo que hice. Esta es la misma elástica, ¿verdad? Y lo que hice fue dividirla por la mitad y le abrí dos agujeros. Es como una guía, para mí es una guía para yo abrir los huequitos, porque por ahí es que va a pasar. Y va a pasar el cordón, y fíjate con esta herramienta que te la recomiendo también para abrir los huequitos, ¿verdad? Voy limpiando y mira lo que vamos a hacer. Ahí colocamos la parte como más gruesita, la colocamos abajo. Arriba le coloco la tela y esta que es la más delgadita. Y ahí, con mucha fuerza, hago la presión. Tenemos una, colocamos la parte más gruesa, colocamos la tela, colocamos la más delgadita, la colocamos arriba y hacemos presión. ¡Pácata! Ahí se ve la presión en el video también. Y así te tiene que quedar. Mira, quedó es bello. Eso es lo que quedó, fue bello. Perfecto. Y ahora pasamos al siguiente punto importante, que es unir el cinturón. Y bueno, fíjate aquí que lo organicé la tela, lo doblé y llamo rápidamente a nuestra amiga la pinza para colocarla en el centro, para que los huequitos queden en el centro. Fíjate tú que yo no sé, pero yo aprendí es que la cintura, hay personas que cortan exactamente el tamaño que lo van a usar y lo cierran. Pero no sé, yo siempre me gusta dejarle más de tela para estar más seguro. Y mira cómo tiene que quedarte nuestras amigas de las pinzas con los diferentes colores que se ven tan bonitas. Y llamamos a nuestra amiga la recta. Y aquí, pero te voy a decir algo, aquí lo estoy haciendo desde el centro, donde están los agujeros. Desde ahí arranco, porque yo quiero que me quede exactamente en el centro de los agujeros, pero cuando estoy llegando casi al final, que es la parte de atrás, le dejo unos centímetros, no llego hasta el centro, sino como 3, 4 centímetros de más. Y bueno, cuando termino aquí, ¿verdad? Lo que hago es girar y comienzo otra vez desde el centro de la parte de adelante donde están los agujeros. Bueno, ahí comienzo otra vez y llego hasta el final, coso hasta el final. Eso sí, tengo que estar muy pendiente que la tela no se me monte, porque llega a veces un momento en que la tela se monta en lo que es la parte del bolsillo. Y ya estamos casi terminando. Bueno, fíjate que yo le dejé más espacio, más tela, no espacio, más tela y mido como 1 centímetro, ¿verdad? Y aquí con nuestras amigas las pinzas, lo que voy a hacer, con mucha paciencia, vamos a colocar las pinzas y por ahí es donde voy a pasar la costura. Te recuerdo que para mí se me hace fácil trabajar así. Entonces, si tú lo aplicas para ti, tú me dirás y me lo dejas abajo en los comentarios para ver si a ti o yo lo estoy haciendo mal o es correctamente. Yo veo que el short queda bien, pero si me gustaría seguir aprendiendo y me puedes dar un consejo y me lo puedes escribir en la parte de abajo y eso te lo agradecería porque me gustaría seguir avanzando y creciendo y mejorando. Y bueno, ya fíjate tú que voy a coser un pedazo, pero no cierro, dejo unos centímetros por ahí, porque por ahí donde te estoy marcando, ¿ves? Por ahí no vas a coser, Omar. Me detengo, quito mi short, mi mini short, y por ahí vamos a colocar lo que es nuestra medida para colocar la liga. Eso es lo que te quería decir. Vamos a colocar la liga, pero medimos, estiro el short, tomo la distancia, más o menos te lo he repetido, dejo 3 a 4 dedos de separación para luego continuar. Y qué alegría me da que estás aquí conmigo aprendiendo y estás casi motivada, porque para coser hay que motivarse. Hay que motivarse, amiga mía, amiga mío. Y vamos a pasar lo que es la elástica por el centro y vamos dándole rápido. Vamos, Omar, vamos. Este proceso hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque es medio tedioso.
Y bueno, y vamos, pero también se hace muy largo este proceso, pero yo quiero que tú aprendas. Y de verdad te lo agradezco de corazón, te lo agradezco amigo, te lo agradezco amiga, te agradezco que estás viendo mi video y eso me da muchísima alegría. Y lo saqué, bravo. Aplauso porque lo saqué. Ahora lo que hago es estirarlo con mucha delicadeza y vamos a comenzar estirando. Mira cómo se hace poco a poco. Ah, ¿sabes por qué lo hago poco a poco? Porque yo no, como yo le doy un espacio abajo, no quiero que la tela se me vaya a poner fea o se me vaya a abrir. Entonces mira cómo hago, ¿ves? Algo como una mariposa. La elástica, paso la recta y después paso la zigzag. Paso una vez, dos veces, tres veces y le recorto estos pedacitos así que no queda bien. ¿Sabes que para la costura lo más bonito que el trabajo tanto interno como el trabajo externo quede excelente? Y aquí ya oficialmente cerramos el espacio por donde pasamos nuestra amiga La Liga. Bravo amiga, gracias amiga La Liga. Y vamos ahora a colocar nuestra etiqueta. Mira, es importante que hagas un esfuerzo y tengas tu etiqueta porque la gente va a decir, ay, ¿dónde compraste ese short tan bello? Ah, mira, se lo compré a él, a esta persona, a la Garzón, pero pronto vamos a cambiarlo a Omar Enrique París. Porque ese es nuestro objetivo. Pase que ya tenía bastante de esta liga. Y vamos a pasar con nuestra máquina Overlock, ¿verdad? Y vamos a limpiar. Esta máquina es genial, te la recomiendo 100% porque esta máquina te limpia toda la tela y las uniones te quedan es perfecta para este tipo de trabajo, para los chores, para ropa deportiva. Yo la amo, yo estoy enamorado de esa máquina. Y con esta máquina que también la amo, vamos a hacer un pespunte porque me gusta unir. ¿Sabes que le dejamos un centímetro adicional al cinturón? Bueno, entonces ese centímetro adicional que nosotros le agregamos es para unir esta parte y no se vea mal. Pero eso sí, le cambio el color porque te estaba trabajando con un hilo gris. Ahora se lo cambié a un hilo verde militar y se lo pasé, hice el pespunte con mucha delicadeza. Le pasé el pespunte por la parte donde está la tela militar. Y de verdad, me encantó porque no se ve esas combinaciones de colores y se hace que el trabajo se vea limpio, que eso es lo que es la idea. Y estoy súper motivado porque me gusta lo que estamos haciendo, me gusta fabricar chores, me gusta fabricar ropa sexy, me gusta coser. Y eso que me gusta, eso más o menos tiene 2 años que comencé a aprender. Mira, y aquí lo que vamos es colocar 1 centímetro de separación, ¿verdad? Medimos 1 centímetro, sabe que tiene 4 y de abajo hacia arriba medimos otro centímetro. Entonces en el centro, aquí tienes que tener mucho cuidado cuando pases por los agujeros, no se te vaya a partir la aguja. Eso, y le das con mucho cuidado, entonces le estamos colocando 1 centímetro de separación. Mira cómo quedó. Esto quedó es bello, mira, le da textura, le da forma y por donde están los agujeros es que vamos a pasar nuestra amiga, la cuerda. Nuestra amiga la cuerda se viene preparando porque lo vamos a colocar con un alfiler y vamos a darle. Este proceso toma mucha paciencia, de verdad te lo aconsejo que lo hagas con mucho delicado, con mucho cuidado porque te voy a contar algo rapidito. Cuando lo haces con el alfiler viene y se abre y después queda el alfiler con la tela. Ay, eso es bien fastidioso. Y mira cómo quedó. Eso es lo que quedó, fue quedó bello. Y qué alegría que ya estamos casi terminando. Faltas es tomar el ruedo, ¿verdad? Medimos 2 centímetros y también me midí el dedito y el dedo me mide 2 centímetros. Colocamos nuestra amiga las pinzas y estamos trabajando con nuestra amiga collaretera. Y la collaretera no es una máquina que estoy también enamorado de ella. I love you. Y bueno, vamos a comenzar a coser y pasamos por encima, por donde comenzamos, la costura. Porque la collaretera no te tiene esa opción de retroceso, que tiene la opción es que tú te montas arriba de la costura. Y eso lo que te queda es bello. Ya hicimos el lado izquierdo, ahora vamos a hacer el lado derecho. Quitamos nuestra amiga pinza y
tomamos la medida. Claro, yo te estoy hablando muy rápido. Esto lo tienes que hacer con mucha delicadeza. La costura es para disfrutarla. La costura es para que hagas el trabajo bello. Pero yo lo que quiero es que tú ganes tiempo y aprendas rápido porque yo quiero ver tus proyectos. Yo quiero que te suscribas en mi canal y tú me digas, Omar, aprendí contigo. Omar Enríquez, quiero seguir aprendiendo contigo. Y en este momento lo que vamos a hacer es llamar a nuestra amiga Tijera Punta Redonda, sin punta, como la queramos llamar. Esta amiga es muy importante y es buena que la tengas en tu casa para hacer este tipo de limpieza de tela para que la costura y tu trabajo se vea excelente. Pero quiero agradecerte que estás llegando, casi estamos terminando este video y de verdad no, te voy a hablar en serio. Yo soy así, pero te quiero agradecer de corazón. De verdad, uno en la vida tiene que ser agradecido. Si uno en la vida no es agradecido, porque hay gente que te invierte el tiempo de hablar, de compartir, de escucharte, entonces yo quiero decirte gracias. Pero gracias y mira cómo quedó este trabajo tan sexy. Sexy. Imagínate tu esposo, a tu novio, a tu amiga, al quien sea con este short. Y si tiene como un culito redondito, eso le va a quedar es bello. Y así quedó este trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Te invito a que visualices los otros videos que estoy haciendo con mucho amor. Te estoy hablando con la sinceridad, te estoy hablando con mi verdad, te estoy hablando la motivación que tengo hoy en día para construir este tipo de trabajo, que lo hago con muchísima paciencia, con mucho amor, y te doy esa alegría para que aprendas, para que otras personas que no puedan pagar una universidad, que no tengan el conocimiento a estos videos siempre ayudan a algo y te queda como algo en la cabeza, porque la idea es que uno avance y eso es lo que más queremos. Todos los seres humanos queremos avanzar y dar lo mejor de nosotros. ¿Y quién le habló para ustedes? Omar Enrique. De verdad, ya no te voy a decir gracias porque te he dicho muchísimas gracias, pero te puedo decir merci beaucoup, que es gracias en francés. Bueno, se le quiere muchísimo, me despido, te envío un fuerte abrazo, un gran calá y nos vemos en el próximo video. Acuérdate que estoy publicando los días martes y jueves. Y por favor, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Se le quiere.